El lenguaje construye realidades, ayuda a entendernos entre nosotros, a armar identidades y a clasificar nuestro entorno. Por ende, es sumamente importante una estructura que ordene y homogeneice lo más posible las palabras que utilizamos, para evitar confusiones o malinterpretaciones. A la grande le puse cuca. El lenguaje propio de la ciencia no debe alejarse del lenguaje cotidiano, pero sin embargo, debe ser preciso a la hora de nombrar los hechos. Sabemos que en física el peso no es lo mismo que la masa, y en biología también hay conceptos para prestar atención. Por eso hoy hablamos de cómo se nombran los organismos vivos, más en concreto los animales, y me voy a centrar en el tema que nos trae el video, las aves. El ave que vemos en pantalla se distribuye desde el sur de los Estados Unidos hasta el centro de Argentina, y puede tener muchos nombres comunes, tanto como se quiera. Por ejemplo, si la buscamos en Wikipedia, nos aparece que es nombrada por al menos 10 nombres distintos, y seguro que alguno más que escapa a las manos de Wikipedia. ¿Con qué nombre la conocés vos? No es un problema que alude únicamente al cambio de nombres de acuerdo al país, sino que dentro de un mismo territorio, la misma especie de ave puede tener varios nombres, tanto como a las personas les guste llamarlos. Esto obviamente lleva a confusiones, por eso existe un nombre universal, que representa a esta ave tanto acá como en México, en Colombia y hasta en China. Ese nombre es el nombre científico. El nombre científico de esta ave es Pitangus sulfuratus y permite que personas puedan referirse al mismo animal sin ser confundido con ninguna otra especie. No vamos a entrar en demasiados detalles de esa nomenclatura, pero sí es importante saber un par de cosas. El nombre científico se compone sí o sí de dos partes. La primera, que siempre va en mayúsculas, es el género, y agrupa animales emparentados evolutivamente y que son muy cercanos entre sí. El género podría decirse que es como un apellido que agrupa a los familiares cercanos. Luego del género sigue el epíteto. El epíteto siempre va en minúscula, y el epíteto combinado con el género es lo que se denomina como especie. No hay otro animal en el mundo que pueda tener la misma combinación de género y epíteto que no pertenezca a esta especie. Otra característica es que el nombre científico se escribe, generalmente, en latín, una lengua muerta, por lo que no tendría que estar sujeta a las modificaciones que sufren los lenguajes. Y generalmente, brinda características típicas de la especie, y en algún caso, dónde se descubrió o en honor a una persona. Hay otros casos que son mucho más curiosos y vamos a ver más adelante en otro video. Si ya lo publiqué, te lo dejo acá. Veamos un ejemplo. El nombre científico de esta típica paloma que se encuentra en todas las plazas es Columba livia. El género es Columba, y agrupa muchas palomas similares. Columba picazuró, Columba maculosa y muchas más. Pero como vemos, cada una tiene un epíteto que las diferencia de las demás. A pesar de que el nombre científico es muy importante a la hora de nombrar una especie, tiene complicaciones. Primero, es difícil de nombrar. El latín tiene muchas reglas gramaticales que son complejas de usar. Segundo, es difícil de recordar y asociar los nombres a las características distintivas de la especie. Yo soy Owiyuki Luki Takawanye. Mejor te llamo Lisa Junior. Por eso, en lugares o momentos cotidianos se pueden usar los nombres populares. Pero para no generar tantas confusiones, últimamente se han estandarizado. En Argentina, los nombres vernáculos provienen en su mayoría de la lista patrón, confeccionada por Navas y otros en 1990. Y el libro Guía de Identificación de las Aves de Argentina, de Tito Naroski y Darío Izurieta, uno de los más vendidos del país, han hecho conocido gran parte de los nombres populares utilizados hoy en día. Hoy, también se pueden consultar páginas como eBird para saber y estar atento a las actualizaciones diarias de los nombres, tanto de los populares como los científicos. El nombre popular tiene una gran ventaja, es que es muy sencillo de recordar, ya que menciona características muy distintivas de la especie, como la onomatopeya de su canto. Y permite, en casi todos los casos, no solo recordarlo, sino poder nombrar sin complicaciones estas especies, y darnos a entender con personas que pueden no ser tan conocedoras del tema. Por eso, cualquier manera de nombrar las cosas es correcta, siempre y cuando la situación lo amerite. No se puede usar nombres populares en publicaciones científicas o académicas,
debe estar acompañada de nombre científico al menos una vez, y puede generar más barreras el nombre científico en charlas cotidianas que las confusiones que podría generar el nombre popular. Sin embargo, quiero remarcar 3 complicaciones, de las cuales 2 siguen muy vigentes hoy en día. El nombre popular estandarizado a veces puede borrar u opacar la historia o implicancia de los nombres de los pueblos originarios. Por suerte, todavía se rescatan nombres con algunas modificaciones como Chajá, Biwa, Ipacaá, Ñacurutú, con origen guaraní. Y se han desplazado nombres como Pitohue por Venteveo, Huayraú por Federal y muchos más, como el caso de Yurumí por oso hormiguero. De esa misma manera puede nublar el folclore tan rico en nuestra cultura o excluir a personas que no están al tanto de la estandarización de estos nombres. Además, la taxonomía ha producido una profusa cantidad de nombres científicos para denominar a las diferentes especies de aves. Estas tienen raíces griegas o latinas, desconociéndose mayormente el significado de las mismas, para lo cual es preciso recurrir a diccionarios de esas lenguas o bien a las descripciones originales de estos taxones. Cuanto más rica es la ornitofauna de una región o país y más variada es su geografía y ecorregiones, mayor es su biodiversidad y la abundancia de tipos culturales que, fieles a un paisaje, una región, una comarca, un paraje o incluso una pequeña localidad, han guardado por vía de tradición oral y a veces en menor medida tradición escrita las denominaciones para las diferentes especies que las pueblan. Y ese es el caso de Argentina, un país enorme con mucha cultura, pueblos originarios, ecorregiones, zonas geográficas, cultura criolla con tradiciones orales y más de 1000 especies de aves. Otra complicación derivada de estos nombres es que el epíteto común, por ejemplo, piojito común, es utilizado mucho. Tal así que 61 especies de las 1050 que habitan en Argentina contienen el calificativo común, mientras que en el mundo esto solo sucede con 76 especies de las más de 10.000, teniendo en cuenta sus nombres estandarizados en inglés. Denominar común a una especie no solo le quita su particularidad, que sin dudas la tiene, sino que también acarrea una serie de problemas que puede alterar nuestro conocimiento sobre la biología y distribución de las aves. Uno de ellos es el sesgo de registro hacia una especie denominada común. Esto se da porque los observadores de aves, en particular los que menos experiencia tienen, reconocen que cuando tienen una duda sobre la identidad de alguna especie de género difícil, prefieren asignarla a la especie común. Esto genera un desvío estadístico de magnitud desconocida. Un ejemplo de este sesgo es generado por el antes mencionado piojito común y su pariente, el piojito trinador. Como ambas especies son extremadamente parecidas en plumaje y mayormente identificables por el canto, se tiende a reportar en mayor medida al piojito común, únicamente por el calificativo de su nombre, cuando en realidad muchos registros podrían corresponder al trinador. Como producto de este sesgo, estamos sobreestimando la abundancia y distribución del piojito común y a su vez subestimando al piojito trinador. Otra implicancia es que es común dónde y cuándo. Muchas especies denominadas comunes lo son en referencia a su presencia regular en regiones pampeanas y del litoral. Sin embargo, en otras regiones del país, otras especies igualmente comunes no reciben tal apelativo, resultando en confusiones cuando estos nombres son aplicados a gran escala geográfica. Un ejemplo es el caso del mirasol común, especie regular en la región pampeana, pero bastante escasa en el resto del país. Lo mismo podemos decir con la pava de monte, el doradito común, entre otras especies. Hay que tener en cuenta que también influye la identidad en su diferenciación y en cómo la recordamos. Un nombre popular ideal debería aportar eficazmente la correcta identificación de una especie, haciendo referencia a un atributo notable, y que a la vez la diferencia de especies similares. El calificativo común es tal vez el que menos cumple estos requisitos, ya que no da pistas sobre cómo identificar correctamente a las especies. Un caso de este ejemplo es el burrito común. El nombre no nos permite diferenciarlo del burrito colorado, especie con la cual solapa su distribución en gran parte del país, y que tiene un aspecto muy similar pero no igual. Así que en julio de 2020, gracias al trabajo de aves argentinas, se cambiaron el nombre común de muchas especies de aves de la región, exceptuando 5 especies, que por su amplia distribución y frecuencia de observación, el calificativo común se adecuaba. El último problema, y no por eso menos importante, es que el nombre popular, que hace referencia a características generalmente visuales, tiene un gran sesgo.
se centra principalmente en características del macho adulto de la especie. Esto no solo genera confusiones a la hora de identificar hembras o juveniles, sino que también, al igual que como un nombre castellano puede borrar u opacar la historia de especies con un fuerte arraigo cultural o de pueblos originarios, un nombre que haga énfasis en características únicamente de macho adulto invisibiliza o nubla las características de las hembras y juveniles del grupo, tan esenciales, importantes y numerosas, que hace replantearse qué implicancia e importancia tiene el lenguaje a la hora de generar realidades, identidades y mucho más. No olvides chequear la descripción, donde siempre dejo los créditos y la información utilizada. Más adelante estaré subiendo un juego para ejercitar el reconocimiento de aves, fauna y mucho más. Por mi parte, eso es todo, espero que te haya gustado, nos vemos en el siguiente video.